take a moment just to introduce you to the Smith staff. We have, for our continuing families, I'm happy to announce that Ms. Veronica, our previous library media clerk, has now transitioned to our office manager. And we have Ms. Blua, who is our attendance clerk, who is your contact person for any student absences. Quería introducir al personal de la oficina. Primeramente, la señora Moore es la que está presentando la junta el día de hoy. Ella es la directora de la escuela Smith. También tenemos a nuestra increíble ahora gerente de oficina, la señora Carranza. Ella era la bibliotecaria en un momento, pero ahora ha hecho una transición a nuevo puesto y está ahí para servirles. Junto con ella está nuestra persona encargada de asistencia, a la señora Blue, y ella es la que usted puede llamar cuando su estudiante va a estar ausente. So some additional Smith staff that will be very important for you and definitely important here for us. We'll start with our social worker, Ms. Wandy Chu, who's actually an audience member now. She supports the social emotional needs of students. Mr. Alex is our tech support who manages all site technology. If you have issues with your device, whether it be an iPad or your Chromebook, he's your contact person. And we also have Ms. Jocelyn, who's supporting me right now, who's our community liaison, and her role is to support families and to increase our parent involvement here at Smith. Quería presentar brevemente a otros miembros de nuestra oficina que son importantes. Nuestra trabajadora social, la señora Chu, se encarga de todos los aspectos socioemocionales en cuanto a nuestros estudiantes y nuestros empleados. También tenemos el apoyo técnico del señor Alex, que es el que se encarga de apoyarlos si algo fuera a ocurrir con su dispositivo que le proveemos del distrito. Y también presente la traductora el día de hoy, enlace comunitaria Ms. Jocelyn. También estoy aquí y mi papel principal es poder apoyar el involucramiento de padres a nivel escolar. So my bet is that many of you are teetering between feeling both excited and a sense of fear and uncertainty at the thought of school returning to in-person instruction. And I understand your feelings. And I believe that's not only normal, but expected. So for this reason, I like to begin the parent orientation just by addressing our safety protocols. And my hope is that by sharing some of the steps and procedures in place here in the district and specifically at Smith, that I'm able to lower your anxiety and at least put you more at ease in what this looks like as we return to in-person instruction. Debido a que estamos regresando a un ambiente escolar después de una pandemia, sé que una de las preocupaciones más alarmantes para ustedes será la seguridad y la salud de sus hijos. Por eso es lo primero que vamos a empezar la orientación y podemos explicar algunas de las medidas que nuestra escuela y nuestro distrito está tomando a cargo para que todo sea lo más saludable posible. So one of the most pertinent issues facing our return to in-person instruction is ensuring that we're not only safe, clean, and ready, but that we as in Lawndale Elementary School District, the Smith staff, parents and students, that we're ready together for full in-person learning. And so I encourage you to please go to our school's website or the district website and to click on the image just to stay current on the steps the district will be implementing this fall. And as you know, everything is fluid. Things change daily. So just as often as you can, periodically click on it just to see what's happening. I will say that we are very fortunate in Lawndale that our district leadership maintains weekly calls with the LA County Department of Public Health. And as a result, we will always adjust some of our guidance to align with those public health recommendations. And so just so that we're ready together moving forward
to ensure the success of our program. Entonces, algo que nos gustaría que todos hagan es visitar la nueva página que el distrito ha preparado, que es Listos, Juntos. Está disponible en la parte principal de cada escuela, cada página escolar y también del distrito. Y pueden entrar y familiarizarse con lo que es el contenido de la nueva manera de enrolar estudiantes y el nuevo plan para abrir las escuelas. También nuestras páginas de internet pueden ser traducidas usando el botón de traducción a la mano derecha, la porción de arriba. Entonces, eso es una manera que ustedes también pueden estar al día con lo que nosotros estamos haciendo para asegurarnos de la seguridad y salud de sus niños. So I'm happy to announce that all classrooms at Smith have upgraded ventilation systems. It was just completed over the summer. So we're coming back to classrooms with new factors that are going to improve the air quality in our classrooms. We just received new HVAC units, which help to improve the air filtration, as well as having air purifiers and box fans to increase the air exchange. And another adjustment is the thermostat units operate with circulating fans to increase air circulation. And all of these measures allow us to maximize the fresh air flow in the classrooms. So this is a really important thing for us as we return to in-person. Algo que estamos muy emocionados es de que hemos mejorado lo que es nuestra ventilación. Ahora hay un intercambio mayor de aire. Estamos muy emocionados por estos cambios porque los amortiguadores de aire están configurados para promover y proveer aire fresco. También los ventiladores están disponibles en cada aula. Ninguna clase va a estar ausente de este aparato, y también habrá mayor circulación de aire y eficiencia de filtración de aire mejorada. Se instalaron nuevos filtros, todo está en orden para nuestras escuelas ahora que los estudiantes van a regresar. So you'll notice that most of our guidelines are similar to those that we followed in our spring reopening. And one of our highest priorities is universal masking. So everyone, including staff and students, will be required to wear masks when indoors. Of course, those who have medical exemptions may be given accommodations. Masks should only be removed when outdoors and away from others. And instead of optional wearing, we're going to strongly recommend masking outdoors. We know that wearing masks may not be appropriate for some physical activities, such as excessive running, where it may increase body temperature, as well as when eating. However, our hope is that students will get into the habit of wearing their masks whenever possible. Entonces, el enmascaramiento universal se va a requerir que todos, tanto los estudiantes como los que trabajan en la escuela, usen su mascarilla mientras estén dentro de cualquier edificio. Aunque no es obligatorio que un estudiante o un adulto tenga su máscara cuando está afuera en aire libre, nosotros estamos recomendando que usen sus máscaras en todos lugares, a menos de que están apartados del grupo, y si tienen una actividad muy rigurosa que hace que necesiten un poco más de aire y quizás su temperatura haya subido. Entonces, estamos realmente asegurándonos que todos los estudiantes traigan, con la excepción de alguien que tenga una enfermedad o algo que le permite venir sin mascarilla. So another important safety protocol measure is social distancing. And this is a practice that we all have grown accustomed to, whether it's us when we're in the grocery store or it's even here when we're at school. And we will practice the safety measure in a variety of ways. One, when eating outdoors, students will only eat with their learning cohort, which is basically their classroom and their peers. And they will be sitting in number order so that we can maintain some kind of at least record of a seating chart, so we know who a student's close contact would be. On rainy days when meals are served indoors,
what will happen then, due to less air circulation and not being outside, we'll then have student social distance between 3 to 6 feet. And while our office is open to visitors due to the size of the office at Smith, we will only be able to have 2 visitors at one time. And so we'll create some kind of system where parents can wait outside, and we'll have chairs just so that we can make sure you're comfortable while you wait. And if you need to come visit the office, if possible, please attempt to call or email the school just so that we can limit unnecessary exposures on school campus. Students, as mentioned, students are kept in their learning groups, which consists of just their classroom teacher and fellow classmates. Restrooms are limited in occupancy, and we have a maximum number of students that can enter. For our bathrooms are very large, so we have a maximum of 3 students at a time who can enter the restroom. Our outdoor spaces, such as the blacktop, the grass area, playground structure, will be utilized as much as possible, since we're trying to maximize students being in areas with where we can maximize air circulation. And also, lastly, our hope is to hold meetings virtually, just as we're doing in today's parent orientation. So, you know, if in the future we have in-person meetings, what we would ask is that participants still should continue to social distance. And I know that was a lot of information. Sorry, Jocelyn. No problem. Entonces, el término distanciamiento social no es algo nuevo para muchos de nosotros. Lo hemos estado escuchando a través de la pandemia y tratamos de mantenerlo en la medida que sea posible. Una de ellas es durante la hora de almuerzo, cuando los niños estén comiendo, van a estar principalmente al aire libre. Si fuera el caso de que haya un día lluvioso y necesitáramos que los estudiantes estuvieran adentro, entonces se usaría el distanciamiento social que sabemos muy bien de 3 a 6 pies en una escuela. También estamos pidiendo que los que son visitantes que son bienvenidos, pero agradeceríamos lo más posible de tratar de limitar el contacto innecesario en nuestras escuelas. Entonces, nomás podemos albergar a 2 visitantes a la vez en nuestra oficina principal. Tendremos asientos afuera por si gustan esperar, pero lo mejor y más conveniente para ustedes y para nosotros sería de que nos dejen saber con una llamada o un correo diciendo van a llegar a cierta hora para que podamos hacer citas y de esa manera nadie tenga que esperar afuera de la oficina. También algo importante es que hay grupos de aprendizaje, todos los estudiantes se mantienen juntos a la hora de almuerzo, incluso hay horarios donde hay asientos designados para que nosotros podamos monitorear dónde el estudiante ha estado y quién ha sido sus contactos próximos por si algo fuera a ocurrir. Los baños tienen el espacio de albergar a 3 estudiantes a la vez y eso es debido al qué tan grandes son los baños para nuestros estudiantes, pero no podemos dejar que nomás cada estudiante vaya por libertad propia porque queremos tratar de evitar la congestión. Sí, los estudiantes, si el clima lo permite, los estudiantes podrán participar en actividades al aire libre, pero también queremos tener en cuenta que las mascarillas todavía deberían usarse cuando están en aire libre, al menos de que estén aparte de un grupo y estén haciendo una actividad que requiera que se quiten la mascarilla. También queremos recalcar, como la junta del día de hoy, vamos a tratar de continuar nuestras juntas con los padres y con las familias a nivel virtual lo más que sea posible. Estas reuniones sí son necesarias, pero sí son posibles virtuales. Las que sean necesarias en persona, entonces los participantes deben evitar convertirse en contactos cercanos o asegurarse de que no están interactuando con más gente de lo que sea necesario. So parents and guardians, you are a critical component of the safety measures. Each night and morning before your child goes to bed,
please be on the lookout for any signs of sickness. A simple rule to follow is if your child doesn't feel well or has any signs of a fever over 100.4 degrees, diarrhea, vomiting, a new cough, or any other symptom that as a parent causes you concern, your child should stay home. And so to ensure the safety of our Smith students, we all need to be vigilant about this practice. And just as the saying goes, it takes a village to raise a child. It's going to take the village of school staff and parents to ensure the wellness of our students and the success of our in-person program. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la bienestar y la higiene. Pedimos de que ustedes como padres sean colaboradores con nosotros en asegurarnos que nuestros niños estén seguros, y una de esas cosas es si su estudiante está enfermo, si tiene una de las síntomas que podemos ver aquí en la pantalla, si tienen fiebre más alta de 100.4, si tienen diarrea, vómito, una tos nueva o cualquier síntoma que usted se preocupe de que su estudiante tenga, entonces por favor no envíe a su hijo a la escuela. Por favor consulte con su médico, notifique a la escuela, nuestra encargada de asistencia, la señora Plua. Nosotros deberíamos ser los que nos encargamos de que los niños estén bien, y pedimos esa cooperación de padres para que cuando vengan nosotros no tengamos ninguna preocupación en cuanto a eso, y también que vigilen esos síntomas porque son indicativos de quizás algo que pueda ocurrir. Jocelyn, can you stay on that slide though? One thing that I want to share also is that this is not an expectation that we just have of parents with their own children. Myself, I need to hold myself accountable for this. If I'm not feeling 100%, then I'm not doing what's best for Smith by showing up for work. Even though in my mind, I'm gonna be like, I need to go to work. If I'm experiencing any symptoms, then it's my responsibility to make sure that I too am staying home. And the same thing applies to the Smith staff. So it's not just students who stay home when they're not feeling well. That also is applied to myself and Smith teachers. Entonces, algo que quiero recalcar ampliamente es de que esto no es algo que solamente está presentado para familias y para los niños en particular, sino nosotros también como personal. La directora se puso como ejemplo: si ella no se siente bien, por más amable que quiera ser al venir el día que le corresponde para poder hacer su trabajo, no sería lo mejor ni lo más prudente porque no ayudaría al caso, puede contagiar a otras personas. Entonces, no solamente a los estudiantes se está pidiendo que se queden en casa y no vengan a la escuela, sino también al personal, a la oficina y a la directora. Crystal, there's a question in the chat from a parent. It says, children are often sick with colds. How will we know the difference? Are we specific to looking for a fever? That's a great question. I think one thing that you could do is just kind of note that. And if you just think it is a common cold, I think you could still contact the school and we can have our health clerk make an assessment. And it is possible it's just a cold, but it's just a matter of us just being proactive, vigilant, and just to try to ensure the safety measures. But a great question. Una de las mamás hizo una pregunta en cuanto a la seguridad, en cuanto a si su estudiante fuera a tener un resfriado, qué síntoma sería el que un padre estaría buscando para decir, es COVID, debería quedarse en casa, o nomás es un resfriado, puede ir a la escuela. Es una muy buena pregunta. Lo que animaríamos es que llame a la oficina principal. Están abiertos desde las 7:30 de la mañana y pueden hablar con nuestra enfermera que está en nuestra escuela, y ella puede dar quizás un cuestionario de qué son los síntomas exactamente que están presentes, y de esa manera determinar si sí necesitaría quedarse en casa o si los podemos aceptar en nuestra escuela. Thank you, Jocelyn. So what happens if we miss the symptoms, or if, let's say we overlooked it, we didn't notice it, and we still send the student to school? So what happens then? So our staff will definitely always be on the lookout
for any of these symptoms as students enter the classroom at the start of the day. It's just going to be one of the things that we grow accustomed to doing when students enter the classroom. So if we suspect any kind of concern, our health office will assess the symptoms. And if it is deemed as something that we're concerned about, your child may be isolated, and just meaning removed from his or her classroom. Here at Smith, we are going to utilize an outdoor isolation area. Again, we want to always make sure that we are in situations where the air circulation is maximized. If your child is isolated and the health office does deem that there's a concern, you will either be you or an emergency contact will be called, and we will ask for you to pick up your child from school. Ms. Moore, there's another comment in the chat box. Even with a regular cold, students should still stay home, correct? At this time, it's hard to know the difference. Mm-hmm. Oh, thank you. I'm sorry, can you repeat that? It was from Brittany Stewart. Even with a regular cold, students should still stay home, correct? At this time, it's hard to know the difference. I think I would go with being safe. And so if your child has a runny nose and is sneezing and coughing, I don't think there's any harm with just staying home for that day until symptoms improve. And so moving on for this section, the other thing that I will say is that we will continuously monitor your child's close contacts by maintaining seating charts in the classroom and at lunch. So as I mentioned before, students would sit in numerical order. And this is going to allow us to determine any potential exposure. So if your child has been exposed to someone who has tested positive, either at home or at school, your child will be asked to quarantine for 10 days at the onset of exposure. And I already know one question you're going to have is, so if my child is asked to quarantine, does that mean my child has no access to school? And that's not the case. Because we're all one-to-one and we all have devices, your child will still be able to access the curriculum. Teachers will be able to push out assignments, whether it be Google Classroom, Seesaw, or Flipgrid. Ok, entonces vamos a pasar a traducir esta porción. Puede ser de que usted hizo todo lo posible por asegurarse que su niño esté sano antes de llegar a la escuela, pero algo sucedió, algo no se dio cuenta. Sabemos que quizás haya un momento en que un estudiante venga enfermo. En ese momento, lo bueno es de que nuestro personal está entrenado para poder identificar estos síntomas y también si lo ven, puedan sacar al estudiante del grupo en el cual está y llevarlo a un lugar a aislarse, pero lo haría en un lugar de aire libre para que sea mejor, ya que vemos de que es la mejor manera de tener circulación de aire. También algo que tendremos en cuenta es de que cada escuela, cada aula tiene una asignación de dónde se va a sentar cada estudiante, incluso durante la hora de almuerzo. Entonces los estudiantes que hayan estado cerca o contactado a esa persona serían los que tengan que ir en cuarentena por 10 días a partir de la fecha que fueron expuestos. Y ya sabemos que una pregunta que van a hacer es, bueno, entonces, ¿qué significa para mi niño durante esos 10 días que va a estar en cuarentena? Lo bueno es que cada estudiante todavía continuará teniendo un Chromebook en casa o un iPad, dependiendo en el nivel de grado. Entonces, como las maestras están usando mucha tecnología en la clase, aún regresando de la pandemia, los estudiantes tendrán acceso a sus asignaciones desde la casa por el tiempo que tengan que estar en cuarentena. Y también los protocolos de salud y enfermería son sólidos e incluyen a la configuración de la oficina de salud, a un lugar de aislamiento y una tarjeta de síntomas para que nosotros podamos saber y qué es lo que podemos comunicar con familias. And Ms. Moore, there are a couple of other questions, but I'm wondering if you want to hold questions to the end out of respect for time and getting through the presentation.
I would love that. Can you just hold those questions until the end? Yes, of course. All right, thank you. So as a visual reminder to staff, students, and visitors, we will continue to post signs on campus and at locations of high priority, such as drinking fountains, bathrooms, and classroom entrances. And so these are just a sample of what you would find here at Smith, as well as any other district location. Estos nomás son unos recordatorios de algunos de los anuncios que tenemos puestos a nivel escolar y distrito. Uno de ellos es que no deben poner su boca sobre el fuente de agua, deberían usar el limpiador de manos, deberían usar sus cobertores de cara, de boca y también lavarse las manos con 20 segundos mínimo y cómo hacerlo. Estos son recordatorios para todos. So you might still have some questions regarding safety protocols. I ask you to just hold those. I'd like to switch gears and dive into some of our school logistics that will be important for you to know before the first day of school. Y me gustaría nomás compartir algunos de los, sé que quizás todavía tengan preguntas en cuanto a la seguridad y la limpieza y la salud. Eso no ha concluido. Vamos a responder las preguntas que ustedes tengan más adelante, nomás que queremos continuar lo que es la parte de las configuraciones de cómo se va a ver el primer día de escuela. So this is a quick overview of our daily schedule, and it reflects our traditional schedule that was in place prior to school closure. So if you had a child here at Smith before March 13th, what year was that, 2020? Then you will be familiar with the schedule. Breakfast is served daily at 8 a.m. Class starts promptly at 8:30. Recess and lunch. Recess will resume as normal. Our kinders through third grade will be dismissed at 2:30. Our fourth and fifth graders are dismissed at 2:55. The only exception is our minimum day schedule, which is every Thursday. And you will see that the dismissal on early release is K through third is released at 1:05, and our fourth and fifth graders are dismissed at 1:10. Entonces, quizás si usted ha tenido un estudiante en nuestro distrito anteriormente, se recuerda un poco del horario diario de los estudiantes. Todos los días de lunes a viernes se ofrece desayuno a las 8 de la mañana. Clases comienzan a las 8:30. Continuará habiendo un tiempo de recreo, un tiempo de almuerzo junto con un recreo. Y la despedida o la hora de salida para estudiantes del kinder al tercero será a las 2:30. Y los estudiantes de cuarto y quinto saldrán a las 2:55. El único día que varía es el día jueves, que es un día mínimo. Ese día los estudiantes del kinder al tercero saldrán a la 1:05 y los estudiantes del cuarto a quinto salen a la 1:10. We'll be utilizing two different gates this year. Our kinders will solely use the kinder gate located at Mansell and 147th Street, so it's closer to the front of the school. Our remaining students, first through fifth, will utilize the side gate on Gravilla. And because we have staggered dismissal times for primary and upper grade students, this will help us to alleviate some traffic. También tenemos puertas de entrada y salida que nos gustaría compartir con ustedes. A nivel de kinder tendrá la puerta que está ubicada sobre la Mansell, cerca de la 147. Es un portón morado, disculpe, como pueden ver en la lámina a la mano izquierda. Y los niveles del primero al quinto tendrán las puertas, el portón negro que está ubicado en la grevilla entre la 145 y 147, como pueden ver en la lámina derecha, y hemos hecho de que los estudiantes salgan a diferentes horas para que de esa manera podamos aminorar la congestión de tráfico. So if you're a continuing student at Smith or in Longdale, you're going to be already aware of some of the next slides, but it's still important for our new families to know some of the systems we have in place. So last school year, we began using the ClassDojo app for school communication. It can be used on all devices, including your cell phone, for convenience.
Messages can be sent to the entire school, to the class, or even individual parents. And yes, you can even message me. Another benefit is that it can translate up to 35 different languages. So that's never going to be a barrier to impact communication. And you can utilize the app for all of your children here at Smith, or even if you have students at the middle school level. Entonces, uno de los, lo que van a escuchar de ahora en adelante quizás sea un poco repetitivo para los que ya son padres de nuestro distrito, pero también es importante que los padres nuevos que están comenzando kinder o quizás otro nivel de grado con nosotros escuchen esta información. Lo primero sería de que todo el distrito de Lawndale está usando la aplicación ClassDojo. Esta aplicación está disponible en página de internet y también en aplicación móvil, y está ahí para que puedan compartir mensajes con maestros y también con la directora, con el personal, incluso conmigo. Usted recibiría mensajes de texto de su maestra, eso sería una comunicación instantánea, y también recibiría notificaciones al momento de las cosas que están ocurriendo en nuestra escuela y en la clase. Una de las ventajas que el profesor o nuestra escuela tiene es que puede mandarle a nivel escolar, a nivel clase y a nivel padre individual. Se traduce en más de 35 idiomas, lo que hace fácil para que usted pueda mandar mensajes. Usted manda su mensaje en español y la maestra, como tiene la aplicación en inglés, la aplicación por sí misma traduce su mensaje. Y cuando ella manda algo en inglés, cuando usted tiene su celular puesto al idioma español, automáticamente hace esa transferencia sin que usted tenga que buscar un traductor para sus mensajes. Entonces, otro beneficio que puede tener es la oportunidad de tener varios niños vinculados. Si tiene 2 o 3 niños aquí y otro niño en otra escuela, como en la escuela intermedia, todos pueden estar en una sola aplicación para que su comunicación sea más efectiva. So here in Lawndale, we are a one-to-one district. That means every student has a device. So our kinder students will receive an iPad, a case, charger. Our 1st through 8th grade students will receive a Chromebook, charger. And if there's anyone who is in need of a hotspot due to problems with Wi-Fi, we can help provide one for you. Entonces, algo importante de la tecnología es de que vemos lo práctico que es y vamos a continuar usándolo a través de este año. Los estudiantes de kinder continuarán recibiendo una iPad, lo que permite que pueda hacer sus asignaciones. Junto con ella traerá una cobertura, una cubierta para protegerla, y el cargador. Todos los estudiantes del 1º al 8º grado en el distrito recibirían una computadora Chromebook y el cargador junto con él. Y si usted o alguien en nuestro distrito necesita internet, no puede costear ese gasto, nosotros tenemos lo que son puntos de acceso, en inglés llamado hotspots, disponible para familias, para que de esa manera los estudiantes, no importando las circunstancias financieras, puedan accesar su tarea desde casa. So when and if you are ever in need of tech support, meaning you're struggling with your device, there's issues, it's not working properly, you can go to the district website and click on the tech support icon as shown, and you'll be able to describe the issue, and Mr. Alex, our site IT, will be notified and be able to contact you to help resolve the problem. Otra ayuda que tienen todas las familias es que vamos a proveer soporte tecnológico. Está disponible para padres y familias. Si usted visita la página de internet del distrito de la escuela, hay un icono en la porción del medio donde dice soporte técnico en inglés, o si está usando la traducción de Google Translate diría soporte técnico. Puede ver la imagen en la parte superior, es una computadora anaranjada. Cuando
Cuando hace clic a ese icono, luego se presentará esta pantalla que puede ver la imagen de la porción de abajo, donde puede seleccionar el idioma que se desea y puede hacer una solicitud para apoyo, y el técnico de nuestra escuela, en este caso el señor Alex, se comunicaría con usted. Él es bilingüe o puede comunicarse de ambos idiomas y puede buscar una solución para lo que necesita. Y aquí también es donde puede solicitar el punto de acceso si necesitan internet. So for attendance, when your child passes the home wellness screening, we will expect to see your child at school. No, we don't want you to send a sick child to school, but if your child is healthy, has passed the home wellness screening and has no symptoms, then we hope to see your child here every day. School closure definitely impacted our students' ability to socialize and interact with peers. And being present at school will give students a chance to strengthen those skills by practicing and improving communication, learning how to problem solve, and being able to collaborate with their peers. So we're still hoping that we can get as many of our kids on campus, healthy, ready to learn. Entonces, la pandemia afectó a muchos y deseamos que la asistencia este año sea excelente. Eso teniendo en cuenta que si su estudiante está enfermo, preferiríamos que se quedaran en casa por ese día. Aún así, vamos a monitorear la asistencia diaria a la escuela. Tenemos a nuestra encargada de asistencia en la oficina que usted puede llamar si su estudiante no fuera a poder llegar, pero sabemos que si algo nos ha enseñado la pandemia es de que los estudiantes necesitan ir a la escuela, necesitan esa interacción social con la maestra y con sus compañeros de clase, y que eso tiene un impacto específico en sus logros académicos. Por eso es que pedimos de que puedan estar presentes, puedan hacer amigos y compañeros de otros y puedan tener esas habilidades sociales que los estudiantes necesitan a esta edad. So we have R.A.P. I'm happy to announce that R.A.P is ready to roll, and they will be providing in-person childcare. So R.A.P runs every day from after school up until 6 o'clock p.m. There is a variety of activities and support for all of our students, K through 5th. They offer homework assistance, snacks, social emotional learning, team building, and just a variety of extracurricular activities. Some clubs that they've offered in the past include sports, art, gaming, cooking, coding, fashion design, and that's just to name a few. So if you are interested, and one thing I will say, R.A.P is no longer collecting any registration fees this year. So it is 100% free. So if you have any questions, please feel free to reach out to the school or contact Ms. Emily, who is the Smith Program Supervisor. And her extension is shown, 58241. So you can access her or even by email. Algo también que queremos introducir es el programa de R.A.P. Muchos de ustedes lo conocen como nuestro programa después de escuela. Estamos muy felices de anunciar de que no habrá ningún pago que usted tenga que hacer, y ellos cuidarían de sus estudiantes después de escuela hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Es gratis. Todos nuestros estudiantes pueden participar en este programa. Y tenemos ayuda para la tarea, tienen eventos que son de estudiantes, tienen música, cocina, baile, diferentes actividades que los niños pueden disfrutar y habilidades del siglo XXI. Si usted gustaría que su estudiante participara en este programa en persona en nuestra escuela después del horario normal, puede comunicarse con la señora Emily. Ella dejó su correo electrónico en esta página y también su extensión 58241. Puede comunicarse con ella o con la señora Moore o conmigo y podemos darle la manera de aplicar en línea. So this just may be one of the slides you and your child has been waiting for. How do I find out who is my child's teacher?
And so by this Friday afternoon, you should be receiving an email or a ClassDojo message from your child's new teacher. And they will be inviting you to our virtual Meet the Teacher, which will be held next Monday at 2 p.m. So if you have not heard from them by Friday afternoon, please reach out to the school just to ensure that we have your correct email address. I definitely don't want you to miss out on this important event. Quizás una de las cosas que más importantes o más esperadas hayan tenido es esta presentación ahorita. Muchos quieren saber, tanto ustedes como padres como los estudiantes, quién va a ser la maestra de quién. Y los maestros regresan el día viernes, entonces ellos están designados hasta el viernes en la tarde. Le damos oportunidad para mandarles un correo electrónico. Así ustedes pueden saber y que ellos mismos sean los que se introduzcan como el maestro de sus estudiantes. Por favor, esté pendiente de un correo electrónico o de un mensaje dojo si usted ya tiene la aplicación y una cuenta. También pedimos de que aparten el día 23 de agosto, este lunes a las 2 de la tarde, habrá un evento virtual llamado Conozca a su Maestro, y es la oportunidad donde pueden hacer una llamada virtual con sus compañeros de clase, con los otros papás de la escuela que van a estar en esa clase con su niño y van a poder escuchar algunos anuncios de su maestra de este año. So I know I gave you a lot of information. I just want to end on some important reminders. So the first day of school is next Wednesday, August 25th. Again, school begins at 8:30. It is a minimum day. So I know earlier I said every Thursday is a minimum day, but our first day of school is also early dismissal. Be sure to send your child to school with a mask. I'd even suggest a water bottle with their name written on it. And most importantly, I'm here for you. We all are. And so if you have a question or if you have a concern, you can always reach out to me at any time. And again, you can call, you can email, or you can message me on ClassDojo. Simplemente queremos dar unos recordatorios. Hemos hablado mucho. Queremos que sepan de las cosas más importantes que hemos recalcado para que estén listos para el año escolar que viene. Lo primero va a ser de que el primer día de clases oficial es el 25 de agosto, este próximo miércoles. Algo más que queremos dejarles saber es de que la escuela comienza a las 8:30. Deseamos que todos los estudiantes lleguen. La puerta abre a las 8 de la mañana y los niños pueden comer almuerzo, desayuno si usted gusta. Algo también que queremos recalcar es cada primer día de cada año escolar es un día mínimo. Es una ley, así como todos los jueves son día mínimo. Entonces, este miércoles, que es el primer día de escuela, los niños saldrán. Si están en el kinder al tercer, a la 1:05, y si están en el cuarto o quinto, saldrán a la 1:10, dependiendo de qué puerta será el nivel de grado en el cual están. Entonces, por favor, asegúrense de mandar a sus estudiantes con una máscara. Deseamos que todos tengan buenos hábitos de salud para protegerse contra cualquier cosa que esté en el aire. Pedimos de que si hasta pudieran, mandaran a sus niños con una botella de agua para evitar contacto con cosas innecesarias. Y estamos aquí para ustedes. Por favor, comuníquense con nosotros si tengan alguna pregunta, tanto a la directora como enlace como sus maestros. Okay, so I'm going to speak in English now. Family University, which I know we've kind of overwhelmed you with a lot of safety protocols, first day of school, and ClassDojo, which all are great and important things that we need all our families to know. During the pandemic, we haven't been able to do as much outreach to our families, and it was in part because we were so focused in just making sure that our kids were safe and that we were practicing the utmost care for them. Now, that being said, this school year, we are doing our utmost best to continue to collaborate with parents on more than just health and safety, but also on being partners in the student achievement and of every child in our district. Our school is part of the Family University program, which is a respectful and all-inclusive program to engage you, parents, grandparents,
aunties, older brothers and sisters. Our goal is to build capacity in you and to have your voice be heard and become advocates for your children, just as I see so many of you do on a daily basis. We want to stress that our school has workshops, it has committees, it has events that we need your collaboration and support and your ideas, so we welcome them. If you feel like there are things that we can do to improve, or if you would like to learn more about a specific topic, you can feel free to reach out to myself. I'm Miss Jocelyn. I send your weekly news, so every Thursday, you will be receiving an email letting you know of the events for the week to follow at 3:30 in the afternoon. Those emails come from me, and if you reply, I will receive a notice of any content that you feel you should share with me. So I'm here. I have extended hours, so if you needed to communicate with me, I work best on ClassDojo and email, but I do take phone calls and I will be at site. And if you feel the need to meet in person, I am open to that. We would just have to make an appointment. Entonces, algo que quería compartir con todos ustedes es universidad familiar. Debido a la pandemia no pudimos tener mucho tiempo para hablar en cuanto a eso el año pasado, pero este año queremos regresar a tener esa colaboración entre escuela y padres, donde no solamente somos nosotros los que tomamos decisiones para sus niños, sino los padres están aprendiendo a apoyar y a mejorar el rendimiento de sus estudiantes. Nuestro objetivo es tener una conexión genuina, que los padres sienten que están tomando decisiones, que su voz es válida y que pueden participar en eventos escolares. Nosotros ofrecemos talleres, comités y eventos que son disponibles a ustedes y nos gustaría tener la participación de todos. Si gusta hablar conmigo más en detalle de su situación y las cosas que le gustaría ver en nuestra escuela, siéntanse libre de comunicarse conmigo. Soy la enlace comunitaria, estoy en la oficina. Pueden mandarme un mensaje dojo o un correo electrónico. E incluso podemos ver una manera de tener una cita en persona si es lo que es mejor para ustedes, pero aquí estamos para servirles y deseamos que ustedes estén al tanto de este programa porque va a ser más visible este año escolar. And we would also like all our families to be connected. We offer an array of avenues where you can just know everything that's going on. We know that it's a dynamic year. Even now returning to school, it can be hard to adjust to this change, and we want to make it as easy as possible. One of the ways is that we are in constant communication with you, and we hope that if anything the pandemic has taught us is that our school and our district is working on not having a one-way communication, but a two-way. Our website is available. All our content is there in regards to safety. Our weekly updates will keep you updated on events that go on, phone calls for any personal or one-on-one situations that may arise. Emails are blasted on a weekly basis, and please follow us on our social media. We have a Facebook and an Instagram account at smith.cheetahs. You can stay up to date with what we're doing. You can see pictures of your kids learning, and you might see a picture of a staff member perhaps doing some teaching in action, which is always fun to watch. So please stay on the lookout for all these different avenues and platforms of communication, as these are the best ways to stay involved in your students' education. Entonces queremos que todos estén conectados. Deseamos que la comunicación sea de dos vías. Tenemos la página de internet donde puede ver las actualizaciones del distrito y algunos eventos importantes como el calendario. Tenemos la actualización semanal todos los jueves a las 3:30, donde podrá recibir notificaciones de lo que ocurrirá la próxima semana. Llamadas telefónicas usualmente son más personales cuando algo está ocurriendo en particular con su estudiante o su familia. Los correos electrónicos los mandamos a nivel grupo, pero siempre pueden responder a esos y los sabrá que llegarán a mí. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook y un Instagram. Es smith.cheetahs. Y puede estar al tanto de las fotos de sus niños, maestros enseñando y también actividades o eventos escolares.
So thanks for hanging in there with us. I know that this has been a lot of information, but on a final note, I would like to thank you for all that you do. We know that you are entrusting the safety, the well-being and education of your children to us, and that's a responsibility that we do not take lightly. Our goal here at Smith is to build relationships with our students and our families and reconnect them with life on campus and to dedicate our instruction to address any unfinished learning. So if at any time you have questions or concerns, please do not hesitate to contact us. And again, you can email, you can call, you can message us on ClassDojo. But I thank you for taking the time out of your schedule to be a part of our virtual parent orientation. And I look forward to a year filled with health, love, and a lot of learning. So thank you so much. Y finalmente, nomás quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí. Sabemos que la junta fue un poco larga, pero sin ustedes esto no sería posible. Queremos agradecer que hayan escuchado, que hayan participado y también que tengan un buen año escolar, que estén listos para lo que hay que viene, por lo que hay por venir y también estamos aquí por cualquier cosa y lo que más deseamos es buena salud y ideas positivas para todos ustedes. That being said, I am going to stop the recording. I am going to let families unmute themselves, perhaps say hello to Miss Moore. A lot of you probably missed her over the summer. And you are also welcome to ask the questions after we've answered questions that are in the chat. Yes, so everyone stay muted while we finish the questions in the chat first, and we'll go through that order.